Sabemos que hay dos genes que son los que hacen esas dos partes de la integrina, que son las que están generalmente afectados. Y lo que yo les digo en esto es que uno puede ver mutaciones de cualquier tipo en este gen. Y todas estas mutaciones causan el síndrome de Glanzmann. Y después, lo importante es que todas estas mutaciones sean, lo más probable que pase es que el receptor no se pueda formar en el retículo endoplásmico y que se elimine por los mecanismos normales del megacariocito para eliminar las proteínas que no están bien formadas. Y después es importante que hay nuevos genes, como estos dos genes, que están afectados en otras enfermedades, pero que tienen un fenotipo muy similar a la trombastenia de Glanzmann. Solamente para saber esto porque hemos diagnosticado un par de familias con estos genes. ¿Qué pasa en el Bernard-Soulier? Recuerden que el Glanzmann es el receptor de fibrinógeno, el Bernard-Soulier es el receptor de von Willebrand. En general, el receptor de von Willebrand lo que tiene defectuoso es una anormal, y podemos hablar después por qué pasa eso, pero una anormal señalización a través del colágeno. No hay, las plaquetas, como esto está afectado, no pueden unirse al von Willebrand. También está demostrado de una manera recesiva. Y lo que tienen estos pacientes, la gran mayoría de los pacientes tienen un poco de trombocitopenia y las plaquetas son grandes, porque este síndrome no solamente afecta a la plaqueta, pero afecta al megacariocito y cómo se forman las plaquetas. Y después, lo más importante para recordar, como siempre, es que agrega con todo, excepto con ristocetina. ¿Okay? Y las mutaciones en estos genes son los que provocan esta enfermedad. El síndrome de plaqueta gris. El síndrome de plaqueta gris también tiene una trombocitopenia leve. Generalmente las plaquetas son un poco grandes y lo que pasa es que no hay gránulos alfa. Hay esplenomegalia y esto es lo importante. Yo siempre digo, ¿por qué uno quiere diagnosticar esto? Además de saber que el paciente tiene un trastorno del sangrado y obviamente tratarlo correctamente, es porque muchas de estas enfermedades tienen complicaciones después cuando la persona se hace más anciana. Y en muchos de estos pacientes, después de los 60 años se produce lo que se llama fibrosis de la médula ósea. Acá tienen una foto. Nosotros encontramos el gen de este desorden hace 5 o 6 años. Y acá tienen una foto donde está no puedo ver bien, pero creo que este es el paciente donde no se ven los gránulos alfa. Y este es el padre del paciente, donde ustedes ven que los gránulos alfa están bien representados. Esto es un síndrome recesivo también. Uno tiene que tener 2 mutaciones para tener esta enfermedad. Y después una enfermedad que probablemente ustedes conocen bien, que es el síndrome de Hermansky-Pudlak. Hablamos de 3, ¿no? La deficiencia de receptor de fibrinógeno, Glanzmann, receptor de von Willebrand, Bernard-Soulier, alpha granules, Great Platelet Syndrome, y este es los gránulos densos. Y el Hermansky-Pudlak es un síndrome más generalizado, porque estos genes que están especializados en poner los gránulos densos en los megacariocitos, también ponen los gránulos de melanina de pigmentación en la piel, y por eso está caracterizado por albinismo oculocutáneo. Y esto es muy importante porque estos pacientes pueden quedarse ciegos si uno no hace tratamiento. Aquí están 2 de estos pacientes. Y después también es autosómico recesivo y es muy importante diagnosticarlo por muchas causas. Obviamente estos pacientes tienen una incidencia más alta de carcinomas por su exposición al sol. Y además hay 2 tipos de Hermansky-Pudlak que desarrollan fibrosis pulmonar. Entonces, de nuevo, esto es importante diagnosticarlo. El diagnóstico se hace por agregación y release de granos en las plaquetas, pero al mismo tiempo, como el oculocutáneo albinismo es muy evidente, uno lo tiene que sospechar en cualquiera de estos pacientes que tienen excesivo sangrado o que tienen hematomas, por ejemplo. Y después hay otro síndrome que a mí me interesa mucho, que se llama el síndrome de Shediac-Higashi. También es importante diagnosticarlo. Estos pacientes tienen dense granule deficiency en las plaquetas, pero al mismo tiempo tienen otras características. No tienen oculocutaneous albinismo, pero tienen albinismo parcial. Y muchos de estos pacientes tienen como una... si yo tuviera pelo lo podría mostrar, pero no lo tengo. Es como una cosa así una franja de cabello plateado o de cabello albino o gris en un niño, y eso tiene que dar alguna cierta indicación al diagnóstico.
Y es importante diagnosticarlos porque estos pacientes que tienen mutaciones en ese gen que se llama LIST y que está involucrado, que está muy relacionado al gen del síndrome de la plaqueta gris, en algún momento de la vida hacen lo que se llama la fase de aceleración y pueden desarrollar leucemias, y si no van a trasplante se mueren. Entonces es muy importante diagnosticar esto, pero es otro desorden de los gránulos densos. Los otros 3 desórdenes que quería comentar, que son los que más frecuentemente vemos, son estos. Cuando hacemos agregación plaquetaria, generalmente vemos lo que se llama un aspirin-like defect, y generalmente las respuestas de agregación plaquetaria, como ven ustedes, están dadas a diferentes agonistas, particularmente los que target el receptor de tromboxano. Y uno siempre, cada vez que hace agregación plaquetaria, tiene que estar seguro que el paciente no ha estado tomando aspirina por 10 días al menos antes de eso. Después síndromes de secreción, que son generalmente relacionados con el metabolismo del ADP. Y después síndromes de los receptores de ADP, que se han visto que están dadas en mutaciones del P2Y12 y del otro gen que está ahí, y que generalmente está caracterizado por una respuesta deficiente al ADP. Estos son los más frecuentes que vemos, pero no siempre diagnosticamos mutaciones. O sea, hay muchos pacientes que quizás tengan variantes en estos genes que no son reconocidas y que por algún motivo tienen deficiencia de respuesta a estos agonistas. Entonces, un par de palabras para los que ven pacientes en la clínica o ven pacientes en el hospital adultos. Recuerden que la uremia está asociada con una deficiencia plaquetaria. Esto se ha demostrado desde hace más o menos 30 o 40 años. El mecanismo no es muy bien entendido, pero generalmente lo que siempre decimos cuando hacemos estas consultas en las terapias intensivas es que la diálisis corrige esto. Uno tiene que corregir la anemia. Recuerden que el hematocrito bajo permite el sangrado mucho mayor por una cuestión reológica, porque los glóbulos rojos generalmente, cuando son muchos, van a poner las plaquetas más cerca de las paredes de los vasos sanguíneos, y esto ha sido demostrado. Y la desmopresina generalmente funciona bastante en estos. Generalmente las transfusiones plaquetarias no funcionan bien porque si el paciente está urémico, la urea enseguida va a alterar la fisiología de esas plaquetas. La aspirina, esto es muy importante. No le voy a comentar todo esto, pero recuerden que la ciclooxigenasa, el COX-1, lo que hace es convertir ácido araquidónico en prostaglandina, y estas dos enzimas son las que van a formar tromboxano en la plaqueta. El tromboxano es un potente agregador plaquetario, y las prostaciclinas van a ser el counterpart de eso, van a inhibir la agregación y van a calmar el endotelio. ¿Okay? ¿Cómo tratamos estos trastornos en la última parte? Bueno, lamentablemente entendemos mucho más de la función plaquetaria, de los genes que la provocan, los desórdenes, pero el tratamiento no ha cambiado mucho en los últimos años. Generalmente, obviamente, todo lo que sea agentes tópicos para parar los sangrados de nariz y demás. Nosotros ahora estamos dando Amicar, ácido aminocaproico en la nariz, y eso funciona bastante bien, como un squirt. Uno lo puede poner así en la nariz y para el sangrado. La desmopresina es algo que seguimos usando muchísimo y funciona muy bien en los trastornos plaquetarios. Las transfusiones plaquetarias es un problema, particularmente en la trombastenia de Glanzmann, porque recuerden que en la trombastenia 1 los pacientes no tienen el receptor para fibrinógeno, o sea que en cuanto uno le da plaquetas que tienen receptor para fibrinógeno, que son las que tiene que dar, muchos de ellos producen anticuerpos y se transforman en refractarios al tratamiento. Y por eso el factor recombinante 7 ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de la trombastenia de Glanzmann. Entonces, si volvemos a las preguntas, obviamente esta paciente tiene la trombastenia de Glanzmann porque no agrega con nada excepto con la ristocetina. Y después, en pacientes que van, y esto es discutible, pero en pacientes que van a procedimientos como estos, nosotros damos desmopresina, tratamos de no dar factor recombinante, a no ser que sea un procedimiento más severo, pero siempre lo tenemos, o plaquetas, lo tenemos al lado por las dudas de que el paciente se complique. Creo que voy a terminar acá, entonces, porque ya es mi tiempo. Les agradezco muchísimo la atención y los veo en otra charla pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y a continuación, pues vamos a hablar de un tema
que para muchos de los hematólogos representa un reto en el manejo, es el manejo actual que hay en el manejo actual del paciente con hemofilia e inhibidores. Y bueno, pues para lo cual tenemos el honor que por parte de ASH nos acompañe la doctora Kristen Kempton. La doctora Kempton es graduada de la Escuela de Medicina y tiene la subespecialidad en hematología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, por lo cual podemos entender un poco la tendencia hacia los trastornos hemorrágicos y particularmente la tendencia en hemofilia. Y bueno, pues ella tiene múltiples experiencias en el manejo de pacientes con hemofilia, particularmente en pacientes con hemofilia inhibidores. Y si uno entra a PubMed, vamos a ver que ella tiene varias publicaciones en este aspecto. Ella es profesora asociada de la Emory University, el cual pues trabaja ahí, y bueno, pues ella particularmente es la responsable de la clínica de hemostasia y bueno, pues particularmente la clínica de hemofilia. Así que pues muchas gracias a la doctora Kempton. Un placer estar aquí. Gracias a los organizadores por la invitación. Voy a hablarles el día de hoy acerca del manejo de inhibidores en pacientes con hemofilia. Mis conflictos de interés. Un poco de antecedentes y bases de fisiología y epidemiología. Los inhibidores son una respuesta inmune a factor 8 o factor 9 deficiente o deficiencia en hemofilia. Finalmente son anticuerpos que se unen al factor 8 o 9. Ocurren con mayor frecuencia en pacientes con hemofilia severa y típicamente en el inicio se presenta en los primeros 10 a 20 días de exposición. Sin embargo,